fue solicitada porque un grupo de docentes también quería más información relacionada a esta nueva aproximación, enfoque centrada en las necesidades del paciente. Anita ya tenía algo de experiencia previa también en el tema, así que unimos la información que teníamos y la idea es hacer esta presentación que no solo habla de la docencia centrada en la necesidad del paciente, sino un poquito más allá, que aborda algo más de la docencia clínica. Así que solamente agradecer la invitación y también el interés por estar hoy día acá. No sé, Anita, si quieres agregar algo antes de empezar. No, solamente darle las gracias a todos por venir a acompañarnos hoy día. Eso. Ok. La idea es para que no se transforme en un monólogo, por favor, si alguien tiene alguna duda durante la presentación, que nos interrumpa y prenda el micrófono. A veces es un poco complejo ver el chat, así que interrumpan sin ningún problema. Ya, voy a empezar a compartir entonces. ¿Se ve ahí, no es cierto? ¿No hay problema? Ya. Listo. Entonces, la idea es que a través de esta presentación podamos hablar un poco de docencia clínica y el enfoque centrado en las necesidades del paciente, que es esta presentación que hemos preparado con la doctora Ana María Pardo. Entonces, la ruta de hoy implica una breve introducción a los fundamentos de la docencia clínica, una aproximación a la docencia centrada en las necesidades del paciente, ejemplos de docencia centrada en las necesidades del paciente y algunas reflexiones finales, donde también podemos manifestar alguna sugerencia, alguna inquietud en relación a lo que hayamos presentado hoy. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una pequeña actualización. Hay un poquito de ruido, no sé si alguien puede apagar los micrófonos, please. Por favor. Bueno, solamente vamos a un par de diapositivas, porque por la docencia clínica podríamos estar hablando todo el día, de un tema extremadamente interesante, de lo cual se han generado nueva evidencia en los últimos años, que nos ha cambiado un poco los paradigmas y nos ha remecido un poco en cuanto a las características nuestras como docentes para poder enfrentar este tremendo desafío que es la docencia clínica. Entonces, solamente como definición, si ustedes van a la evidencia, es aquella docencia realizada en un ambiente clínico, ambulatorio u hospitalario con pacientes reales, pero no hay que dejar de lado que la simulación clínica también es un apoyo a la docencia clínica y que idealmente debe basarse en un perfil de competencias generales y específicas. Nosotros generalmente hablamos de competencias, queremos que nuestros alumnos sean competentes, pero la definición de competencia no es tan fácil de encontrar o de llegar a consensos, pero en general es una capacidad observable que integra múltiples componentes relacionados con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y que en su conjunto son aspectos del desempeño del alumno o estudiante en un determinado contexto y que se puede agrupar por dominio. Por eso a veces nosotros tributamos nuestros objetivos a competencias superiores, a metacompetencias o metas terminales de aprendizaje. Y se pueden ir ensamblando en bloques para ir facilitando su desarrollo progresivo. La educación médica, que se llama en forma genérica, o la educación en salud basada en competencias, está ya muy evidenciado, hay mucha información en relación a qué esperamos de esta educación. Si bien nosotros en la escuela, por motivos de organización institucional, no tenemos un currículum basado en competencias porque es bastante complejo de implementar, sí nos estamos acercando a ese modelo con el próximo plan de estudio, en que en general hay metas terminales de aprendizaje, donde nos acercamos a algo a esto, donde hay perfiles de competencias generales y específicas. Pero algo muy importante que la educación en salud hace un llamado abierto para que los docentes tengamos mucho énfasis en que está centrada en el desempeño continuo de nuestros alumnos y en determinados niveles y estándares, ¿ya? O sea, esto es un continuo, no deberían haber cursos individuales, desarticulados, debiese estar todo el desempeño continuo visado y con los docentes y nosotros también
con estos niveles y estándares vistos desde antes, en el fondo, para poder hacerle seguimiento a los estudiantes y saber qué esperamos de cada uno de nuestros estudiantes en el nivel que le corresponde. También hay que entregar suficientes oportunidades de aprendizaje y evaluación. Es aquí donde hacer un llamado a que debe haber muchas oportunidades de evaluación con diferentes métodos de evaluación y tipos de evaluaciones para levantar las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes durante toda la implementación de nuestros programas, lo que significa que no hay que dejar las pruebas o evaluaciones de mayor peso solo para el final del semestre, porque no le damos a los estudiantes las suficientes oportunidades de mejora y para tener nosotros un diagnóstico de qué está pasando con nuestro curso, con nuestro estudiante y si consiguen o no los objetivos que nos hemos planteado. Así que la idea es ir hacia la evaluación programática, que es el Programmatic Assessment en inglés, y que significa hacer muchas instancias de evaluaciones formativas o de evaluaciones sumativas de baja ponderación durante el semestre para poder acercarse a una visión más objetiva de lo que está pasando con el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y lo que dice abajo, que es la evaluación permanente, que en inglés se llama evaluation, porque en inglés hay dos palabras, una es para la evaluación de aprendizaje, que es el assessment, y otra que es el evaluation, que es la evaluación del impacto. Y cómo nosotros como docentes podemos medir el impacto de nuestros cursos, por ejemplo, con las encuestas que nos llegan al final de cada semestre, juntarnos con nuestros equipos y poder evaluar cómo funcionó el curso, qué funcionó bien y qué podemos hacer en el futuro para la mejora continua. Entonces, basándonos en lo que hemos conversado y con este nuevo desafío que se nos viene con esta nueva aproximación de docencia, entonces siempre nos estamos preguntando cuáles son las competencias clínicas que deben adquirir los estudiantes en mi curso, cómo enseño y evalúo esas competencias, porque la mayoría de nosotros nos sentimos extremadamente responsables por lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, porque hay un impacto importante de nuestra actividad docente. Y para contestar las preguntas anteriores, algo muy relevante es que siempre debiesen estar articulados todos los componentes desde el gran paraguas, que es el perfil de egreso, con los objetivos del curso, con nuestros objetivos de área o rotación, los contenidos, las metodologías y cómo estoy evaluando el aprendizaje. O sea, todo esto debiese estar articulado en nuestros planes de estudio. ¿Y por qué digo que nos sentimos tremendamente responsables como docentes? Porque si bien hoy día estamos haciendo un enfoque centrado en las necesidades del paciente, durante mucho tiempo, cuando ustedes fueron a talleres, los que hicieron el diplomado, siempre nos decían que la docencia se centraba en el estudiante y que necesitábamos su participación activa, que no fuera este estudiante planta, que iba y solamente estaba ahí y miraba y no hacía nada, porque eso no provocaba aprendizajes significativos ni duraderos. Pero a esto, que es nuestra docencia, en que el docente es solo un facilitador del aprendizaje del estudiante, también se nos suma un paciente. Y esta triada es extremadamente compleja porque lo que significa desde la docencia basada en la evidencia, que cualquiera de las actividades que nosotros hacemos como docentes no solo impacta en el estudiante, sino que en el paciente y finalmente en el sistema de salud. Así que ese es el nivel de responsabilidad que nos toca como educadores de profesiones de la salud. Entonces, la idea es tener presente toda esta triada porque estas aproximaciones nos implican el desafío de no solo tener presente a nuestro estudiante, sino también las necesidades del paciente en nuestro quehacer clínico. Ahora vamos a hacer una breve introducción a la docencia central a las necesidades del paciente y Anita les va a explicar muy en detalle de qué se trata, incluso con algunos ejemplos prácticos para poder poder percibir objetivamente de qué se trata esta docencia. Esta aproximación o enfoque de la docencia clínica está usada o utilizada ampliamente en prestigiosas universidades y la evidencia disponible permite evidenciar que la atención centrada en la persona y no en la enfermedad es fundamental. También disminuye la ansiedad de los pacientes y mejora la comunicación. Hay una visión holística de los pacientes, una humanización de la atención y también mejora el clima de aprendizaje para el estudiante. Esto requiere organizar las actividades clínicas de los estudiantes para que se vean expuestos a diferentes tipos de pacientes, adaptar las metodologías de enseñanza y los sistemas de evaluación, pero para que se queden tranquilos y tranquilas, esto no quiere decir que hay que cambiar todo lo que estamos haciendo actualmente, sino solamente adaptar.
Queríamos también comunicarles esto y colocarlo dentro de las reflexiones. Este es un proyecto que estamos realizando algunos docentes de la escuela en conjunto con la estudiante Isidora Aspillaga, fruto de un proyecto ODUC, en que nos planteamos el diagnóstico de las dificultades en el razonamiento clínico de estudiantes de quinto año de odontología utilizando un modelo integral. Y la primera parte del estudio, en que se realizó un focus group, a través de una codificación abierta, se vieron algunos problemas que estaban teniendo los estudiantes de quinto año, en este caso el curso de cirugía, con dificultades en implementar o desarrollar el razonamiento clínico, y hay 4 categorías. Pero quería centrarme en la primera, que son los factores que influyen en el desarrollo del razonamiento clínico, donde los estudiantes mencionaron principalmente 2 elementos. En el sistema de enseñanza-aprendizaje, la falta de instancias prácticas, que la incorporación muy tardía a la clínica actualmente, y eso viene subsanado en el próximo plan de estudio, y además se están haciendo algunos intentos actualmente en algunos cursos por llevar a los estudiantes en forma más temprana a la clínica, y la necesidad de cumplir los requisitos clínicos. Había ejemplos muy específicos de los estudiantes y me quedó grabado uno que expresaba anónimamente, obviamente dentro del focus group, que decía que finalmente el estudiante, al docente, lo único que le terminaba importando era que el estudiante al final de la jornada hubiese hecho algo, terminado con una especie de producto que le pudiese demostrar que aprendió, pero solamente era un requisito. Y ese requisito pudiese ser, en el caso de cirugía, mencionaba mucho, al docente le interesa que se termine con una extracción ese día, que es para que yo, en el fondo, cumpla mi programa. Pero, ¿qué pasa si ese día el alumno descubre, por ejemplo, que no se puede hacer esa extracción, porque aplicando su razonamiento clínico se da cuenta que el paciente no está en condiciones? Y eso es extremadamente importante desde el punto de vista de la capacidad que pueda demostrar el estudiante de razonar y de discernir, y de no bypassarse el sistema, en el fondo, también de querer hacer una extracción a toda costa y hacer el ejercicio completo de la ficha clínica. Entonces, en el fondo, valorar otros elementos que acompañan la docencia clínica, y no solamente el producto final, que es o en el fondo la actividad final, que es el requisito clínico que debe cumplir. Esto nos llamó la atención y lo quisimos colocar acá porque es un antecedente que se suma a los ya antecedentes previos que se tenían para poder, o que llamaban a implementar esta nueva metodología, que en el fondo Anita también les va a comentar un poquito más de eso, ¿ya? Eso. Anita, te dejo, por favor, la palabra. Ya. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la Lore ya les presentó lo que es, en términos generales, la docencia centrada en el paciente. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? La siguiente. Entonces, hay que pensar que en el mundo, en las escuelas de odontología de muchos lugares del mundo, ya se están eliminando o se han eliminado sistemas de aprobación basados en requisitos de número de acciones, con metas cuantitativas de logro de los aprendizajes, y se han ido migrando a otros sistemas de evaluación, y dentro de ellos el más interesante es como el tratamiento basado en altas integrales. Dame la siguiente, Lore. ¿Ya? Esto no es algo antojadizo, se ha implementado en Japón, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania y en muchos otros países. Dame la siguiente. Los requisitos en número, la cuantificación de las acciones y que el estudiante apruebe en base a esa cuantificación, está considerada obsoleta. ¿Y por qué está considerada obsoleta? Porque primero el foco de la evaluación está puesto en el número. El foco son las acciones clínicas que se solicitan y no el paciente. Y como ya les adelantó la Lore, la educación en ciencias de la salud tiene un paraguas más grande que está por sobre el alumno, por sobre el profesor, y el paraguas más grande es el paciente. Todo nuestro quehacer tiene que ser pensando en el paciente. Incluso nosotros como profesores, todas nuestras metodologías y todo nuestro plan de evaluación y todos los objetivos de aprendizaje que establecemos tienen que ser pensando en ese paciente.
¿Por qué también se han eliminado los requisitos en número? Porque se ha visto que no permite un completo desarrollo de los estudiantes empiezan a buscar pacientes que tengan esta acción, a desechar otro tipo de pacientes, en otros casos cumplen con la acción y no terminan de las otras necesidades odontológica de los pacientes. Eso lleva también a que se produzca un conflicto ético, quedan pacientes desatendidos con tratamientos a media. Lo que pasa también, y que pasa en todos lados, está documentado en distintas universidades, es que los alumnos comparten pacientes. Entonces al final un paciente va pasando de box en box, de mano en mano, para que todos los estudiantes logren hacer determinado tratamiento. El hecho de tener que conseguir estos tratamientos provoca altos niveles de estrés en los estudiantes, y eso hace que este sistema como aprendizaje para los estudiantes que tenemos ahora sea poco motivante. Dame la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo modelo que se propone? Es que está centrado en el individuo, en la persona, no en la enfermedad. Ya no estoy tratando un diente, no estoy haciendo una endodoncia, no estoy haciendo un tratamiento, sino que estoy atendiendo a don o a doña, estoy atendiendo a una persona. Esto hace que se mejore la calidad de la atención. Los pacientes son atendidos desde el diagnóstico hasta que son dados de alta completamente. O sea, se resuelve todo su problema de salud, disminuyen los conflictos éticos, los casos de negligencia, los tratamientos, los pacientes no tratados y los casos no terminados. Y también disminuye esto o desaparece esto de estar compartiendo pacientes. Se ha estudiado en algunos lugares que cuando se hacía evaluación basada en cantidad, en cuantificar los requisitos, y se comparaba con las altas integrales, finalmente se dan muchas más altas integrales cuando el modelo está centrado en el paciente. Se piensa que el hecho de tener un requisito, un número, hace que muchos estudiantes cumplan su cuota, cumplir la cuota y dejen de atender. No vayan a la clínica o se relajen. Y bueno, no afecta ni el rendimiento ni el aprendimiento, ni el aprendizaje, perdón, de los estudiantes. La siguiente. También se ha visto que este sistema, implementado desde cursos tempranos, mejora el relacionamiento clínico de los estudiantes al momento de egresar, aumenta la capacidad que ellos van adquiriendo de resolver problemas y aumenta su creatividad, y además promueve un pensamiento crítico y fomenta la autonomía. Dame la siguiente. Yo comencé diciéndoles que esta nueva forma de evaluación y esta nueva forma de mirar la docencia se ha implementado en bastantes lugares del mundo, y hoy día los voy a invitar a mirar, los vamos a invitar con la Gloria a mirar el caso Harvard. El caso Harvard es una referencia, hay muchos otros, y ellos partieron con este sistema centrado en el paciente el año 2009. ¿Y por qué lo hacían? Porque vieron que se les presentaban como problemas cuando cuantificaban, que se subutilizaban las sesiones, que la producción, el rendimiento de los estudiantes era bajo, que se pierden oportunidades de aprendizaje al dejar de hacer tratamiento, la transferencia frecuente de pacientes entre estudiantes y esta búsqueda insaciable de pacientes que tengan ciertas acciones, y que los estudiantes se graduaban o egresaban dejando muchos casos inconclusos, muchos pacientes que le hicieron algunas cosas y dejaron otras en el camino. La siguiente. Cuando ellos parten con esta propuesta en 2009, ellos pensaron en implementar este caso centrado en el paciente, fomentando las altas integrales, y vieron que esto hacía que los estudiantes se estimularan a lograr altas integrales, los comprometió con los estudiantes y los hizo responsables del paciente. Cuando se hacían focus group para conocer la opinión de los estudiantes decían que era súper agradable poder conectarse con ese paciente y poder acompañarlo hasta el momento de darle el alta. Hay menor necesidad de transferencia de pacientes entre estudiantes, y contrario a lo que se podría pensar, el número de altas que daba un estudiante usando este modelo era muy superior, 22 versus 12, al número de altas integrales que usaba cuando el requisito era numérico. La siguiente. Ellos partieron en el 2009, tienen varias publicaciones hechas en el tiempo, está el 2010, el 2011, el 2014, han ido siguiendo estos casos.
Y aquí ellos hicieron un seguimiento a 5 años y vieron que, bueno, ya lo dije, disminuía la transferencia de paciente, y en promedio los estudiantes hacían más cosas de las que se les pedían. O sea, completaban los casos integrales, pero se sentían motivados y seguían avanzando y terminando nuevos pacientes. Los estudiantes se sentían más satisfechos con este nuevo plan de estudio y mejoraron los indicadores, por otro lado, desde el punto de vista del paciente, mejoraron los indicadores de atención y mejoraron los indicadores del aprendizaje de los estudiantes. Este es un ejemplo, es como lo hacen ellos. Cada universidad ha buscado su forma de llevarlo a la práctica. En Harvard dividen los casos de los pacientes en 6 tipos, que van desde el 1, que ellos llaman, que sería el de menor dificultad, que necesita acciones de prevención, operatoria, restaurativa directa, simple, tratamientos de profilaxis, destartraje y pulidos radiculares, y van avanzando en nivel de dificultad hasta llegar al 6, que es pacientes que necesitan prótesis complejas, prótesis inmediatas, sobredentaduras o prótesis soportadas en implantes. Y que se les pedía en un comienzo del año, cuando partieron con esto, a los estudiantes que completaran en total 15 casos y hacían estas combinaciones. De todos estos, no sé si se ve en mi mouse, de todos estos números les pedían que trataran de todos los tipos, del 1 hasta el 6, pero la combinación entre el 1 y el 2 podía tener un máximo de 7 casos, 4 casos entre 3 y 4 y 4 casos entre 5 y 6. Eso era el mínimo que se les pedía a los estudiantes. Y como empezaron a ver que los estudiantes estaban tan motivados y estaban avanzando mucho con sus pacientes y dando bastante altas integrales, les ofrecieron un nuevo estímulo y les dijeron: quienes lleguen a 20 casos van a graduarse con honores. Y ahí abajo está, en el cuadro pueden ver la forma en que ellos iban mezclando los casos para llegar a la matrícula de honor. ¿Qué pasó? Que el 16% de los estudiantes, que fueron los más motivados, lograron la matrícula de honor. O sea, siguieron atendiendo más allá de lo que se les pedía dentro del programa del curso. La siguiente. Entonces, se ve lejano, pero no es tan lejano. O sea, ¿qué pasaba si ustedes me preguntan por especialidades? Se vio que con este nuevo sistema aumentan los pacientes que reciben tratamientos de periodoncia y de odontología directa. También aumenta un poco los pacientes de prótesis y disminuyen un poco las cantidades de endodoncia. Pero también se ha visto en la literatura que el aprendizaje no va necesariamente de la mano por el número de repeticiones que se hace. Eso va de la mano de la curva de aprendizaje del estudiante. Entonces tampoco podemos aseverar que un alumno que hace tantas acciones de tal tipo de requerimiento haya logrado esa competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí nos invita nuestros directores es a comprender el ciclo clínico ya no como cursos separados, independientes, sino como un continuo que va desde cuarto y termina en el internado, que definamos objetivos de aprendizaje clínicos para el egresado pregrado, que nos juntamos todos como equipos clínicos, como profesores de esta escuela, de todos los cursos, y pensemos qué es lo que necesita nuestro egresado para que nosotros podamos asegurar a la sociedad que él es competente. Necesita necesariamente que podamos clasificar los tipos de pacientes, y para eso habría que implementar alguna clínica de diagnóstico que los pueda ir entregando los distintos cursos, definir metas de aprendizaje por curso, por nivel, por ciclo, y según el tipo y número de altas integrales, y desarrollar pautas de evaluación enfocadas en la calidad más que en la cantidad, la calidad de las acciones clínicas. También es necesario que se definan líderes por curso que sean responsables de clasificar y asignar y seguir a los pacientes dentro de cada curso. Eso es súper necesario. En la literatura se habla de los profesores seniors.
y no se refiere a la edad, sino que a profesores con mayor expertise en el curso que sean capaces de acompañar y de hacer una mentoría a los estudiantes cuando están atendiendo a estos pacientes de manera integral. Es necesario mantener actualizados los registros de las actividades, y eso ya se puede a través del REDCap. Hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes para que también no existan estudiantes que hagan muchas acciones en desmedro de otras. Se podría crear un internado laboral a la medida de las necesidades pendientes de cada estudiante, o sea que si en cuarto y quinto dio altas integrales y hizo algunas acciones y le faltaron otras, tal vez en el internado podrían derivársele ya acciones específicas, pero habiendo vivido la experiencia de dar altas integrales. Y por último, trabajar y evaluar también en simulación algunas acciones en el caso en que no puedan los estudiantes hacerlos en pacientes reales. Para evaluar esto, siempre depende la evaluación del nivel de los estudiantes y de los objetivos, y de los objetivos de aprendizaje a evaluar. No es lo mismo evaluar a un estudiante en cuarto que hace eliminación de caries por primera vez en su vida, que evaluar a un interno que está suturando después una cirugía y lo está haciendo de manera autónoma. Entonces, para los cursos superiores se propone usar instrumentos que pueden ser más genéricos y más cualitativos, como esta pauta de apreciación, donde se ve en manera general si el estudiante ha alcanzado las competencias que ustedes ven ahí descritas. Y como hay niveles de evaluación, va desde la prueba hasta el reprueba, teniendo súper claro cuál es el estudiante borderline. Y ese es el estudiante que siempre nos presenta más desafío, el que siempre está entre el 3.9 y el 4.1, el que a veces aprueba, a veces reprueba. Y este tipo de pautas nos ayudan a poder definir bien si el estudiante borderline tiene que repetir acciones o puede pasar. Y para finalizar, les traemos unos tips generales para una buena docencia clínica. El primero es incorporar, que sería lo ideal dentro de los planes de estudio de las carreras, desde primero la clínica, planificar objetivos de aprendizaje y metodología, que no sea arbitraria y dependa de las circunstancias, sino que todos los estudiantes puedan acceder, y eso es por justicia también, a las mismas condiciones. Siempre hacer un modelaje positivo, especialmente con la relación de los pacientes, la docencia integral centrada en el paciente y no en la enfermedad. Fomentar escenarios donde el alumno se atreve a asumir aun cuando no se sienta competente. O sea, darle la confianza, yo estoy aquí, te voy a acompañar, voy a estar al lado, para que el alumno pueda desempeñarse. Observar permanentemente a los alumnos y dar retroalimentaciones que no pueden ser delante del paciente, que tienen que ser cuidadas, pero continuamente estarlos retroalimentando. Eso va a permitir que el alumno pueda seguir avanzando, y el feedback tiene que ser oportuno, eso es una característica súper importante. Y considerar que existen alumnos con diferentes curvas de aprendizaje y por lo tanto la docencia en algunos casos tiene que ser más individualizada. Y esta es la bibliografía y abrimos la discusión para quien quiera comentar, preguntar, dar su opinión. No sé si se escucha, Anita. Sí, Matías. Bueno, primero felicitar a las dos por la presentación, súper clarita, y siendo uno de los integrantes nuevos del equipo, creo que hay hartos puntos interesantes como para tenerlos presentes el desafío que tenemos nosotros los más nuevos. Respecto a algo que planteaste hacia el final de la presentación, Anita, me parece súper interesante dos cosas. Primero, lo de establecer tal vez como una clínica de diagnóstico para que los alumnos reciban pacientes tal vez como con un triage de acciones tal vez un poquito más avanzado. Yo creo que eso es un tema que creo que es interesante porque lo estamos viendo ahora en cuarto, que recibimos alumnos, o sea, pacientes que de repente no encajan con el perfil. No sé si es que eventualmente van a necesitar ayuda de alguno de los docentes para hacer eso, pero creo que es algo interesante a desarrollar. Y lo otro que también creo que es una súper buena idea es el internado intramural, que tenga como acciones puntuales para que los alumnos que cuando veamos su REDCap les falte ciertas competencias,
podamos ver eso. Y además también hay algunos pacientes que solamente tienen acciones únicas, que tal vez no son casos tan integrales como para que el alumno pueda hacer un ejercicio, pero no por eso vamos a dejar esos pacientes de lado, y tal vez calzarían como para ese, como para esa área, como para hacer un internado intramural de acciones más puntuales. Sí, muchas gracias, Matías. Sí, es un poco eso. Los alumnos tienen que ir logrando las competencias, pero no desechando pacientes. La idea es que podamos recibir a la gente, pensar que nos estamos formando, que esta es una profesión de la salud, pero que también implica servicio, que estamos en función de nuestros pacientes, entonces que los alumnos puedan ir completando distintos tratamientos, viendo a distintas personas, pero dándolos de alta integral, sin rechazarlos o sin dejar cosas pendientes. Ayer hablaba con la señora Carolina Mora, yo estoy a cargo de cuarto y estamos hablando sobre la lista de espera de los pacientes, y ella me comentaba que no quería darle la lista de espera a los estudiantes, porque lo que pasaba es que los estudiantes los llamaban, los evaluaban y después les decían nos vamos a volver a llamar y nunca más los llamaban. Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar. O sea, tenemos que enseñarles también, y eso también se modela, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que tenemos que atender a todas las personas y tratarlas a todas por igual. Había una pregunta del doctor Romo. Sí, hola, buenas tardes. Primero, felicitarlos y por su presentación, y además agradecerles la oportunidad que nos entregan conocimiento de ustedes que son expertos en el área, así que eso se agradece. Y solo para reafirmar ciertas cosas de lo que veo y de lo que nosotros como profesionales, en realidad porque todos somos dentistas, todos tratamos gente, pacientes, que son personas antes que todo, eso del tema de que existen los enfermos y no las enfermedades, eso yo creo que eso lo tenemos que tener súper claro. Ni una enfermedad se debiera tratar como por igual, como por lo que dicen los libros, a veces la evidencia, igual a todos. Los pacientes son distintos, tienen un entorno biopsicosocial, eso que lo aprendemos, que lo tenemos que tener claro, y más aún lo debemos aplicar en la clínica, cuando estamos enseñando. Y que eso se tiene que transparentar, y la única manera de transmitirlo es a través del ejemplo, ¿no? Y tratar de inculcárselo hacia los alumnos. Yo siempre he sido un no favorecedor de la idea de las cantidades en los tratamientos, tiene que haber algún sistema de aprendizaje, pero esas clínicas, esas curvas de aprendizaje o de entendimiento tienen que darse a través del tratamiento de los pacientes de manera integral, como súper bien aquí creo que es el punto fundamental de la presentación que ustedes han hecho. Uno no debiera mirar al paciente por la cantidad de prótesis fijas que tiene que hacerlo, o los tratamientos periodontales que debe hacer, cuántos grupos. Me explico en esas cosas de los números, es raro, es difícil poder hacerlo de otra forma para el aprendizaje, pero creo que me alegra mucho ver este cambio de paradigma que son súper importantes para la formación del alumno y que en definitiva van a determinar un cambio en la manera de tratar del dentista en un futuro a mediano y a largo plazo. Creo que es muy bueno. Y quería, como último punto, reafirmar dos puntos, uno que los decía Matías, eso de la clínica de diagnóstico, creo que es muy bueno. O sea, eso de poder tener gente que tenga alguna experticia mayor en sus áreas de desempeño, poder hacer la derivación de los pacientes a cada área, un punto creo que debiera dársele una vuelta. Y el seguimiento de los pacientes también es fundamental. O sea, que un paciente no porque lo vean en 1 año, 2 años, ya después, o sea, el alumno de la universidad, el paciente no debiera seguir tratándose en este caso en el CODUC. Debe seguir con sus terapias de mantención, me imagino, con todo eso que lo tienen que seguir viendo los mismos alumnos de otros años, de otros cursos, de los que van siguiendo. Y por último, antes de agradecer de nuevo la oportunidad, decir una cosa que me llamó la atención de la presentación de Anita, que ella decía para que los alumnos no se relajen.
yo creo que no hay que tener miedo en eso. Yo creo que hay que permitir que los alumnos se relajen de buena forma. ¿Ah? No hay forma mejor de aprendizaje que cuando uno aprende gustándole lo que está aprendiendo. Y eso parte en parte por una situación de relajo y de confort de cuando uno está aprendiendo. No necesariamente se aprende a lo que muchos escritos o evidencia señala que el estrés hace que uno aprenda mejor. Pues sí, pero puede que sea cierto, pero en forma temporal. Lo que queda en el tiempo es lo que uno aprende cuando lo hizo con ganas, con gusto, con alegría, y lo hizo relajado. Eso, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras, yo voy a recoger eso. No sé si se entendió mal. No, te lo digo de forma positiva. Ajá, porque No, por supuesto que todo lo que estamos haciendo también quiere tributar en el bienestar de los estudiantes, porque el andar buscando número de acciones es súper estresante, o sea, totalmente de acuerdo. Y lo que comentabas al principio sobre esta mirada holística del paciente, tienes toda la razón. Incluso en medicina se está mirando ahora al paciente como un profesor más, porque un paciente crónico de alguna enfermedad es experto en su enfermedad y es capaz de enseñar a los alumnos. Así de relevantes son los pacientes para quienes trabajamos en salud. Muchas gracias. Sí, gracias Luis también, reforzando lo que dice Anita, esto que estamos conversando ahora van a ser los temas, este fin de semana viene un congreso de educación médica internacional, el más importante a nivel mundial, y esto que estamos hablando, el paciente como educador, la evaluación programática, la docencia central del paciente, son los temas que están en todas las universidades a diferentes niveles. Hay universidades que van mucho más avanzadas que nosotros, por supuesto, porque fueron las que empezaron con estos nuevos enfoques y ya tienen evidencia publicada. Entonces, yo creo que eso al final nos favorece en este periodo porque ya tenemos algo de información de cómo aplicarlo. Así que eso, y que les resultó, eso es positivo. Y que no ha resultado solo en Harvard, ha resultado en otras universidades también, porque uno puede ver a Harvard como muy lejano, pero cuando ve los papers de Harvard se da cuenta que los ejemplos no son tan difíciles de lograr adaptados a la realidad nuestra. Y como que conjugaron todos los astros en este momento porque está el REDCap, hay un cambio de plan de estudio que va a permitir implementar algunas nuevas medidas a corto plazo, entonces como que está todo bien. La pandemia nos ha obligado a eliminar los requisitos. Sí, así que es como se aprovechó el momento justo para poder implementar o adaptar este nuevo enfoque. Natacha tenía la mano levantada. Hola, bueno, sin ser reiterativa, felicitarlas por la exposición. Pero gracias. Yo voy un poquito más allá, porque aquí estamos todos los believers. Aquí estamos todos los que creemos. Y aquí viene la pregunta. En literatura internacional, porque no creo que sea un factor local, menciona algo acerca del profesorado o las personas que de repente son un poco más porfiadas, por así decirlo, un poquito más difíciles. Reticencia al cambio se llama eso. Con una, claro, elegantemente, una resistencia al cambio, si está visto como una dificultad, ¿qué otras dificultades aparecen? Porque yo entiendo lo de los perfiles por competencias, otorgan los blueprints, claramente después el alumno o el dentista, los resultados pueden ser heterogéneos, todo eso, pero hay una otra parte que, como te decía, está súper convencida de esto, y lo tenemos súper claro, pero ¿qué pasa con esa otra parte que de repente es difícil? Y lo vemos todos los días. Nosotros, insisto, y estamos los que creemos en el cambio. ¿Qué pasa con esa otra parte? ¿Hay algún reporte? ¿Qué recomendaciones hacen al respecto? Eso, gracias. Anita, no sé si quieres hablar tú. Reporte así como de resistencia al cambio propiamente tal en este tema, yo al menos no he encontrado, pero cada vez que se implementa un cambio en educación, siempre van a haber barreras, facilitadores y también van a haber algunas resistencias. Yo creo que para vencer un poco eso, lo primero es que todos los profesores tienen que estar invitados a participar de eso y todos tienen que tener la posibilidad de opinar y ser escuchados. Y lo segundo es empezar a implementar los cambios de a poco, o sea, no se trata que el 2022 todos los cursos evaluemos de esta manera y cambiemos completamente la forma de hacer odontología.
Y en la medida que se va avanzando en estas implementaciones, se van haciendo los ajustes necesarios. Por ejemplo, yo les conté que en Harvard al principio les pedían 15 casos, actualmente les están pidiendo 20, porque se dieron cuenta que los alumnos completaban los 15 casos integrales muy fácilmente, entonces aumentaron su número a 20 casos. Y son ajustes que cada universidad tiene que ir manejando y que se pueden dar, pero yo creo que lo principal es poder transmitir que los tiempos han cambiado, el mundo ha cambiado en general, y parte del cambio también es la forma en que las profesiones de la salud estamos mirando al paciente. O sea, ya más que, como decía Luis, más que enfocarnos solo en las enfermedades, tenemos que ver a la persona que a las personas. Yo creo que eso es fundamental. ¿Lore? Y yo también dentro de la búsqueda de literatura no me encontré específicamente con alguna evidencia de resistencia muy generalizada en relación a este enfoque, pero Anita mencionó los aspectos más importantes de cualquier cambio que se haga en la educación, que generalmente la resistencia está dada cuando las personas no participan de los procesos o cuando no los conocen bien. O cuando no se consideran aspectos importantes como por ejemplo que los cambios sean paulatinos, que sean sujetos a ajuste en el tiempo, pero cuando la gente o las personas involucradas empiezan a ver, a conocer de qué se trata, a ver cuál es la participación específica que le corresponde, es viable para su espacio dentro de los programas, poder realizar eso, porque en el fondo no ocupar demasiado horario, a los estudiantes que esto no sea contraproducente y que aprendan menos. Todos esos aspectos no se han dado en este enfoque en específico, pero yo creo que la mayoría ya tenemos experiencia en el sentido de cómo y cuándo implementar como nuevas metodologías, aproximaciones o cambios que salen un poquito más de los ajustes rutinarios que estamos teniendo, y yo creo que esas consideraciones es empezar por esto que estamos haciendo ahora, socializar, recoger las opiniones, comentar de qué se tratan y salir como en el fondo de la nebulosa, de no saber de qué se trata y de no ver cómo puedo participar yo ahí. Yo creo que acá esta parte que viene, como la participación de los docentes en poder realizar todos esos pasos que mencionó Anita al final, en el fondo, de ver cuáles son los objetivos de mi curso, cómo tributan a competencias macro, quién se va a hacer cargo, cuántos pacientes se van a atender, esa área como más micro, yo creo que apoya mucho que los mismos docentes vayan conociendo y cómo le traspasan información al estudiante. La mayoría de las veces los estudiantes están mucho más abiertos a los cambios que los propios docentes, así que eso también hay que tenerlo en consideración. Gracias. No sé si hay alguna pregunta práctica en cómo se aplica el modelo, o quedó claro. Esto de pautas más genéricas, un poco más cualitativas, no ponerle tanto número, que sirve también para entregar retroalimentación. Las pautas que ustedes ya tenían se pueden reciclar de cierta manera también para hacer evaluaciones formativas. Si hay una pauta que es súper específica de cómo los pasos de poner, aquí hay guías de ontopediatría, de cómo ser un sellante, a lo mejor no se va a ocupar nuevamente en solo ver un sellante, pero sí cuando el estudiante esté realizando el sellante con un paciente, se puede aplicar la pauta para entregarle retroalimentación, por ejemplo. Hola chiquillas, disculpen que no tengo la cámara prendida porque ando manejando, justo voy ahora para la clínica. No vayas a chocar, por favor. Voy para Coduc. No, pero las tengo en altavoz escuchándola, ambientando el auto. Lamentablemente no pude mirar bien la presentación porque me tocó correr en este horario, pero yo encuentro que es una metodología bastante práctica. Me gusta harto y yo creo, por ejemplo, en el ramo de odontogeriatría es aplicable. Lamentablemente, como este año es un semestre acotado lo que tenemos de clínica, yo creo que vamos a lograr implementar algo, pero después ya cuando se normalice un poco más la cosa va a poder ser mucho más, ¿cómo se llama? Más provechoso para los alumnos. Súper bien. Yo no sé si las charlas que están haciendo ustedes, las presentaciones, las podrían compartir como para revisarlas, que yo justo me ha tocado estas últimas dos, estar con pacientes o estar cambiándome corriendo para ir a Coduc. Sí, no hay problema. Las están grabando también, van a compartir el link después.
Ya, maravilloso. ¿Ok? Muchísimas No hay gracias. problema. De nada. Bueno, y para que también está de más decirles que tanto Anita como yo vamos a estar apoyando el proceso de migración hacia este nuevo enfoque. Así que lo que vayan necesitando, también dentro de la discusión de los objetivos de los cursos, los nuevos instrumentos de evaluación, así que vamos a estar apoyando toda esa parte. Hay ¿Alguien una con la pregunta mano de Josefa. levantadita? Ah, la Josefa. Regama. Tenemos espacio para una o dos Ahí preguntas más. estoy. Dale, Josefa. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, súper bien, gracias. Bacán. Hola, bueno, felicitaciones a ambas. Muy, muy buena la presentación. Tenía una duda, es como quizá un poco práctica, capaz, muy nada que ver, ustedes me explican. Pero en torno a esta como nueva metodología, existe como, porque me imagino cuando hablan de Harvard y todo, me imagino que como son los horarios clínicos, cuánta clínica tienen ellos, como es una nueva forma de enseñar y también de aprender para los alumnos. Necesitan más tiempo con sus pacientes para también lograr estas altas. No sé cómo se distribuyen las asignaturas, pero como que han podido como ver ustedes al respecto. Gracias Pepa, son clínicas integrales como las que tenemos nosotros, y no es que necesiten más tiempo, lo que pasa es que al eliminar que la cantidad de acciones se pueden enfocar en atender y hacer los tratamientos que ese paciente necesita. Entonces no involucra mayor cantidad de tiempo. Claro, en el fondo lo que hay que ver acá en forma práctica, cuando se vean los objetivos, si logro entender tu pregunta, a lo mejor la clínica acá tiene 3 jornadas y allá tiene 5, algo como eso, y no podemos hacer copy-paste que allá ven 15 pacientes y acá vamos a ver 15. Entonces, altas integrales en el fondo, claro, todas esas cosas hay que evaluarlas. A lo mejor acá hay una clínica de adulto y niño y una clínica de ontogeriatría, y allá la clínica de ontogeriatría está dentro de la clínica de atención integral del adulto. Todas esas cosas, claro, no salen específicamente en las publicaciones, pero hay maneras que podemos evaluar más adelante, más o menos la cantidad de horas que estarían los alumnos específicamente en clínica, no haciendo seminarios o con clases, y ver cuánto horario que hay, más o menos cuántos pacientes se podrían atender, pero son altas integrales en el fondo y no, nuevamente, cuántas resinas, cuántas prótesis, cuántas coronas haría en ese horario, ¿ya? Sino que cuántos pacientes integrales atendería en el año, y ahí en el fondo, en esa clasificación, pedirle al alumno de cuarto va a ser diferente del de quinto y el de sexto, y en el futuro el de tercero, que también va a tener clínica, cuántos tipos de cada paciente tendría que ver en ese periodo. Sí, y lo importante es que todos los profesores vayan conversando nivel a nivel para que todos los estudiantes cumplan con todas las altas que se les van a solicitar y no haya estudiantes que se vayan quedando rezagados o que no vayan cumpliendo con los objetivos de aprendizaje del curso finalmente. Claro, por eso este sistema requiere un alto nivel de monitoreo, y hay determinar delegados dentro de los cursos quien va a ir visando eso, porque dentro de estas altas integrales no puede ser que a lo mejor un alumno todo el primer semestre no vea ningún paciente complejo, o por el contrario, algún alumno esté solo viendo pacientes complejos, se demora más, o que alguien no está viendo pacientes. Entonces la idea es como ir haciendo ese chequeo, y entiendo que también ahí el REDCap va a ser un insumo importante para poder implementar este nuevo sistema. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Comentarios finales de Anita y Lorena. Yo solamente comentar que la verdad, como este sistema no lo he visto nunca implementado en vivo, y era solamente escuchado, ni siquiera había leído la evidencia, después de estar horas y horas leyendo, ya estoy una convencida de que esto no puede no estar. Yo creo que es lo que tenemos que empezar a implementar lo antes posible, y no se ve tan difícil o tan inalcanzable como si me hubiesen preguntado 2 años atrás, que después de leer la evidencia actualizada y de ver en forma práctica cómo esto se realiza, no me parece tan
inviables. Así que eso yo creo que es positivo y es como en el fondo solamente motivarlos a que esto lo podemos hacer, lo podemos implementar, que es factible, y yo creo que vamos a salir todos beneficiados. Tanto los docentes como los estudiantes, principalmente los estudiantes. A mí me gustaría comentar que hace un par de años empecé a trabajar un poco el tema del bienestar estudiantil, y una de las cosas con las que me encontré fue el alto nivel de estrés de los estudiantes por cumplir los requisitos numéricos. O sea, fue sorprendentemente alto. De hecho, yo en mi tesis de magíster tenía que hacer un focus group que apuntaba a otra cosa nada que ver. El focus group no lo hago yo, lo hace un psicólogo experto en ese tema. Ese mismo psicólogo es el que hace el traspaso de la información y el análisis temático, y aparecían los requisitos clínicos, y no era el foco del focus. Entonces, creo que es importante también que vayamos dando pasos en ese sentido, que vayamos pensando que aparte, o sea, tenemos que formar profesionales de la salud que sean competentes, pero que estos estudiantes son chiquillos jóvenes que por edad todavía se consideran adolescentes, y que tenemos que seguir formándoles y darles espacio también de cuidado del bienestar. Y también tenemos que cuidar el bienestar de los pacientes que estamos viendo. O sea, esos pacientes que quedan sin atender o que pasan de mano en mano, de estudiante en estudiante, o que le tratan algunas cosas y después no lo llaman más. En el fondo estamos enseñando algo que es súper mal, cuando debiéramos preocuparnos de que esa persona salga de aquí de la escuela algún día de alta y que esté súper bien. La Pauli tiene la mano levantada. Sí. Bueno, Sí, me hola. pasó lo mismo, perdón, Pauli, Sí, un segundito. perdonen, tenemos que cerrar la presentación. Quedaría un espacio muy chiquito para una pregunta, Paulina, y antes de las 1:30 tenemos que cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de la revisión, ¿había alguna sugerencia de proporción docente-alumno como para poder tener como un buen resultado de esto? Sí, había una referencia, pero en el fondo no sé si es comparable porque los sistemas universitarios que revisamos no funcionan igual que el nuestro. Habían como allá, por ejemplo, en Harvard hay un grupo de docentes senior que son súper pocos docentes contratados, y contrataban un grupo de gente externa que iba como a hacer clínica y después se iba y no formaba parte del staff de la universidad. Yo traté de calcular la relación docente-alumno y ellos eran mucho menos profesores que nosotros, en total igual. Acá hay más profesores, la relación docente-alumno es más óptima acá que en Harvard, por lo que tenían publicado. No acuerdo exactamente el número, pero se lo comenté a la Anita, dije aquí es como, ¿cómo ven tantos alumnos, tan pocas personas? Pero en el fondo es también por eso, a lo mejor no está dentro del paper que muchas de las personas que están con este contrato como para ir a las clínicas no están consideradas en el número del paper. Pero yo creo que lo que tenemos nosotros es factible de relación docente-alumno, por lo menos de lo que veo en las clínicas integrales, que veo que hay grupos son como 10, 15 estudiantes, Anita, o 20 por grupo, y que hay 3 docentes a cargo, más o menos, ¿o no? Sí, son 12 estudiantes por grupo que trabajan a 4 manos y con 3 tutores. Sí, claro. Pero a veces son tutores compartidos en varios grupos. Pero yo creo que la relación docente-alumno que tenemos acá es bastante buena, es muy superior de lo que está publicado. Oye, muchísimas gracias, Anita y Lorena, muy buena la charla, muy motivante, y bueno, esto es un poco la idea de ir informando, ¿no es cierto?, conversando, discutiendo estos temas que se hacen súper importantes para que entreguemos una mejor docencia en la escuela. Así que les agradezco muchísimo, agradezco a todos los asistentes, y la charla va a quedar grabada, así que después les vamos a enviar a todos el link para quienes no pudieron venir, para que la puedan revisar. Eso, que tengan muy buena tarde. Gracias, chao. Que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias, las dos se pasaron.